Hola a todos, soy Martín Felipe Castañé, soy el profesor de las comisiones C y D de Introducción a la Literatura. En este caso recae en mí la responsabilidad de charlar con ustedes, a modo de clase virtual en este caso, sobre el eje que recorre la tercera unidad del programa que empezamos la semana pasada, que es el realismo. Primero, algo que vamos a hablar muchas veces a lo largo de esta clase, que son las condiciones de producción. Tengo un hijo chiquito, un bebé de 1 año, así que probablemente vaya a filmar este video haciendo varios cortes. Quizás como Mirta me cambie de ropa entre fragmento y fragmento. Ustedes sepan disculpar si el video sale medio cortado, pero bueno, ustedes lo van a ver todo seguido en el link que les compartamos de YouTube. Asumo que para cuando ustedes vean este video ya van a haber leído la ficha de cátedra que subió la jefa de trabajos prácticos, leído los 2 artículos críticos y leído los 2 textos literarios que vamos a comentar en esta clase. En cuanto a las fichas de cátedra y los artículos críticos, tanto los obligatorios como los complementarios que citamos en la bibliografía, de todas maneras los voy, más allá de tomarlos como leídos, los voy a retomar, así facilitamos la comprensión y siempre entendiendo que la redundancia es parte necesaria e importante para una buena economía lingüística. Así que lo mismo después, ustedes cuando se suba esta clase a los foros, por supuesto, recuerden que siempre pueden hacer la consulta que tengan, que la duda que tiene uno siempre puede ser la del otro. A medida que abordemos el realismo, seguimos retomando un problema que mencionamos ya en la primera clase, ya lejos y hace tiempo, cuando vimos el origen de los géneros literarios, cuando vimos la concepción que subyace a los géneros literarios, y es entender que son organismos vivos dentro del ecosistema literario y que van cambiando, al igual que la literatura, de acuerdo a la sociedad en la que esa literatura surge. Entonces, los géneros literarios van asumiendo diferentes formas. El género literario que predomina en una época no es necesariamente el que predomina en otra. De hecho, probablemente por haber sido el predominante en una época, lo que va a ocurrir de manera natural es que pierda fuerza en la siguiente. No es algo que se dé de modo fijo. Nosotros ya lo estuvimos comentando en las primeras clases. A toda posible definición de literatura siempre podemos ofrecer una contrarrespuesta que desarme los argumentos que podemos ofrecer. Por ejemplo, si pensamos la literatura como lo escrito, podemos apuntar a la oralidad, donde surgen las primeras epopeyas. Si pensamos en lo bien escrito, ahí cambia qué es la noción estética, ¿no?, que subyace a cada contexto histórico. Entonces, los géneros literarios van cambiando a medida que cambia la literatura. Y el problema que subyace al realismo y a lo que estamos tematizando en esta unidad, que es el problema de la representación, es entender qué es lo que se intenta representar y, a la hora de hablar de realismo, cuáles son las nociones de realidad que se manejan. Porque si nosotros decimos que la literatura cambia con el paso del tiempo, porque la sociedad cambia con el paso del tiempo, entonces lo que va cambiando junto
con la sociedad son las ideas que se tienen con respecto a lo que nos rodea. Nosotros, como miembros de esta sociedad actual, hacemos categorizaciones todo el tiempo que se van socializando y que nosotros aprendemos en nuestros periodos de instrucción, como el colegio. Entonces aprendemos qué es la antigüedad, qué es la Edad Media, qué es la Edad Moderna. Y en esas separaciones, que muchas veces están separadas de maneras arbitrarias por los siglos, ¿no? Por la separación que hacemos al utilizar un sistema decimal, de maneras muchas veces arbitrarias. Esto de literatura del siglo XIX, por ejemplo, para pensar en los dos textos de esta clase. Pero también pensando en determinados acontecimientos históricos que sirven de alguna manera para separar un periodo histórico del otro, como por ejemplo la caída del Imperio Romano en el 476, no significa entonces que estos periodos sean moles, ¿no? Que sean compartimentos estancos, ¿no? Donde desde ese día, desde el día que cae Constantinopla o desde el día que Cristóbal Colón encuentra el continente americano, entonces se establecen bloques separados, ¿no? Entre una edad y otra de la historia. Eso, por supuesto, no funciona así, sino que hay vasos comunicantes que van entre una época y otra, porque la separación entre épocas es arbitraria y nosotros la podemos hacer a partir de determinados hitos históricos que nos sirven entonces como medida de diferenciación, ¿no? De catalogización que podemos hacer de la historia de la humanidad y que también sirven o aplican para la historia de la literatura. Entonces, a la hora de pensar los géneros literarios, nos sirve entonces para poder hacer estas clasificaciones que hablábamos en la primera clase y ver cuáles fueron las modas predominantes que acompañaron cada uno de estos procesos históricos que les hacía referencia recién. Bien, eso entonces ayuda para tener cierta idea, ¿no? De cómo se escribía en ese momento, sobre qué se escribía en ese momento, de cuál era la perspectiva bajo la cual se escribía, se componía literatura. Y lo que nosotros estamos tratando de establecer en esta clase es cómo un determinado concepto, que es el de la realidad, el de intentar representar lo que consideramos real, también es arbitrario, también va dependiendo del contexto histórico y a la hora de pensar un género como el realismo, lo que tenemos que hacer es entonces discutir cuál es la concepción de realidad y de lo que se debe representar en una época o en otra. El problema de la representación es muy antiguo y de hecho lo podemos encontrar en el primer texto que medita sobre la disciplina literaria, por más que el concepto de literatura todavía faltan siglos para que surja, que es, como ya lo hablamos y comentamos en las clases anteriores, la poética de Aristóteles. En la poética, Aristóteles, al pensar entonces en este tipo de textos, uno de los elementos esenciales que destaca es el de la mímesis, es decir, el de la representación. Pero como ustedes pueden encontrar en la ficha de cátedra, la representación no es una representación de la realidad tal cual es, sino es una representación de las ideas que la sociedad de esa época consideraba aceptables, que estaba basado según criterios estéticos y morales de lo que se consideraba bello, de lo que se consideraba bueno. Es decir, dentro de eso podemos
incluir determinadas cuestiones como por ejemplo el decoro, que era lo que hacía, ¿no?, a través de estas normas, muchas veces implícitas de la sociedad, sobre lo que se puede o no contar de acuerdo al pudor de esa misma sociedad. Nosotros esto lo podemos ver, por ejemplo, en el decoro con respecto a las muertes en escena, que en la antigüedad griega, en las tragedias griegas, la muerte en escena no se representaba, y por eso siempre encontramos un mensajero que viene a comunicar la noticia, precisamente porque esa muerte no pudo ser representada en escena por las ideas imperantes de cómo debía ser ese tipo de representación. Y, por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de Áyax, de Sófocles, nosotros vamos a mencionar literatura griega clásica de manera constante a lo largo de la carrera, este no va a ser la excepción. En el caso de Áyax hay una representación del suicidio del protagonista en escena, y para el público griego debió haber sido bastante novedoso, transgresor, algo que, por ejemplo, para nosotros no nos parecería para nada notable porque estamos acostumbrados a esas representaciones de la violencia. Entonces, cuando pensamos en la representación de lo real, según el concepto de mímesis aristotélica, o para pensar en los latinos, el concepto de imitatio, entonces siempre lo tenemos que pensar a través de la aceptabilidad de la época, que conforma entonces las convenciones artísticas que rodean a cada sociedad. Nosotros mismos lo podemos pensar en nuestra época y pensar qué cosas se representan y no se representan, incluso en una época que podemos considerar liberal, en el sentido de que se considera artístico, se considera positivo, ¿no?, la inclusión, la posibilidad de decir cualquier cosa. Entonces, creo que en una sociedad que se elogia a sí misma por la posibilidad de tener un discurso libre, creo que incluso en ese contexto nosotros podemos pensar qué cosas quedan afuera de esos límites y no se suelen representar. Por poner un ejemplo propio, por ejemplo, de una película, una comedia, Ligeramente Embarazada, en la que, contra las representaciones habituales de un parto, ¿no?, en la que de pronto la parturiente está acostada y pujando, ¿no?, hasta que de pronto emerge un bebé, y generalmente bastante limpio. En esta película mostraban explícitamente, ¿no?, el momento en el que la cabeza del bebé, ¿no?, emerge, lo cual es bastante sorprendente para el que ve la película, ¿no? Primero porque acá entra lo que hablábamos de la conciencia genérica, que mencionábamos en clases anteriores. Entonces uno no acostumbra a encontrar necesariamente ese tipo de desafíos, ¿no?, a lo que consideramos como decoroso en algunos géneros como en otros. Y precisamente cuando uno lo vuelve a pensar, uno dice, bueno, precisamente uno de los rasgos que caracterizan a la comedia es la posibilidad de no necesariamente burlarse, pero sí de transgredir las normas sociales. Entonces, para resumir el ejemplo, lo que podemos notar es como en todas las sociedades, ¿no?, por más libres que se digan en cuanto al discurso y lo que se puede formular, de todas maneras, al representar la realidad, hacemos un recorte, y ese recorte obedece a lo que consideramos o no de buen gusto, apropiado, a lo que consideramos moral. Entonces, lo que eso puede llevar a ser a no representar situaciones que uno considere erróneas o equivocadas. Para resumir, todas las sociedades tienen su concepto de decoro y de lo que consideramos en el fondo real.
Y acá es cuando ustedes me dicen, pero yo sí sé lo que es la realidad. Lo sé porque tenemos un determinado concepto de lo que se puede probar y lo que no se puede probar a partir de lo demostrable o no. Y ahí yo les tengo que decir, no estemos tan seguros. Porque, por ejemplo, ahora, a partir de esta pandemia, a partir de la circulación del virus, a partir de discursos, por ejemplo, como la homeopatía o la astrología, la religión, algunos hechos históricos, ¿no? que generan mucho rechazo o mucha adhesión, lo que podemos comprobar todo el tiempo, entonces, es que nuestras ideas, ¿no? sobre estos hechos, estos discursos, estas disciplinas, muchas veces no son tan homogéneas como querríamos creer. Después, porque la realidad siempre nos va sorprendiendo, y algunas cosas que antes no se podían, después sí. Para poner un ejemplo que nosotros de todas maneras vamos a ver en un par de clases cuando veamos género fantástico, por ejemplo, esta conspiración, esta supuesta conspiración sobre si el hombre llegó o no a la luna, ¿no? Y que en realidad la bandera norteamericana no puede ser verdadera porque parece como que le ondeara el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y de, por ejemplo, de que en realidad es una filmación que hizo Stanley Kubrick. Bueno, entonces, en esos discursos conspirativistas, ¿no? Por más ridículos que sean, nosotros podemos ver la huella entonces de que lo que nosotros establecemos, ¿no? como seguro, como lo que hace a nuestra realidad, puede ir cambiando con el tiempo, sobre todo si representa algo que es difícil de aceptar. Como sea, por ejemplo, para volver a este ejemplo que puse, el ser humano caminando por la superficie lunar y volviendo con vida. Yo les decía recién cómo nosotros entonces, para pensar el problema de la representación en literatura y específicamente la representación de lo real, cómo tenemos que pensar el desarrollo de las diferentes circunstancias históricas que fueron conformando la sociedad humana hasta la que tenemos hoy en día. Si hacemos eso, entonces podemos ver cuando hay un cambio en el paradigma del pensamiento humano, que fue en el Renacimiento, entre lo que hoy se considera la Edad Media y lo que eventualmente se va a transformar en la Edad Moderna, es el surgimiento de la ciencia. La ciencia, como conjunto de conocimientos que se van estructurando y estudiando, investigando, es algo que existe desde el origen del desarrollo del humano como especie, por medio de la observación y de la prueba, pero lo que sucede con el advenimiento del Renacimiento es que de a poco se empieza a privilegiar el pensamiento científico que lleva a una observación del mundo que pueda demostrar o no lo que nos rodea. Entonces, el paradigma que empieza a triunfar ya no es el de las ideas neoplatónicas en cuanto a entidades absolutas, sino que empieza a triunfar el paradigma del empirismo, es decir, de la observación como para chequear las diferentes observaciones que podemos hacer de la realidad y establecerlas como tales. Entonces, en ese lento desarrollo de la cultura humana, hubo algunas disciplinas, como la química, ¿no? que se fue separando de a poco de la alquimia. Cuando digo de a poco, eso por ejemplo nos lleva a pensar en uno de los máximos héroes de la historia científica, que fue Newton, ¿no? Y Newton, con todos los avances
y descubrimientos del lugar en el cosmos que tiene el ser humano y de leyes universales que trascienden el planeta en el que vivimos, él, por ejemplo, tenía como hobby, estaba obsesionado con llegar al principio alquímico de poder transformar los materiales vastos, no nobles, en metales preciosos como el oro. A nosotros eso nos parecería ridículo, ¿no? Pero precisamente para Newton no. Precisamente porque estamos en una época donde no se había terminado de delimitar, entonces, por medio del pensamiento científico, ¿no? los diferentes, digamos, las diferentes separaciones, ¿no? que hacen que disciplinas, ¿no? como la alquimia, estén separadas de la química, o la astrología de la astronomía. Todo esto lo digo a grandes rasgos, no estoy tratando de hacer una historia del pensamiento científico, pero sí de establecer cómo con el desarrollo de la sociedad se empieza a limitar, a dividir, como va a pasar con los géneros literarios, como va a pasar con la literatura misma, al separar, por ejemplo, el mito del hecho. La literatura, como disciplina, surge en el siglo XVIII precisamente al haberla separado de la filosofía y eventualmente al haber separado la filosofía y la literatura de la historia. Esto lo podemos ver también en la historia, ¿no? Cuando eventualmente, por ejemplo, si nosotros leemos hoy las crónicas de Indias, podemos ver cómo se mezclan en estos textos de los conquistadores del continente americano, ¿no? Una mezcla entre hechos que nosotros hoy consideramos históricos, ¿no? Como la fundación de determinadas ciudades, con otros que hoy consideraríamos míticos, ¿no? Como por ejemplo el avistamiento de sirenas. ¿Qué es lo que entonces, al establecerse este paradigma empírico, la separación, la creación de algo que entonces antes no se separaba, que es entre lo real y lo fantástico, que en tiempos anteriores, al no haber la posibilidad de certificarlo, de que el mundo fuera un lugar mucho más amplio y poco conocido, y a partir de las creencias de la época, ¿no? Entonces, quizás sí existían los dragones y simplemente uno nunca los había visto. Pero a partir de que surge esta noción empírica del mundo, que no es que, de vuelta, no es que no estuviera antes, ¿no? Sino que eran discursos que estaban muy sueltos, que estaban dispersos o que caracterizaban no a gran parte de la sociedad, sino a un cierto grupo de ilustrados, o que nucleaban una sociedad pero solamente en un corto plazo y no prosperaban con el tiempo. Nosotros entonces entramos en una época donde eso sí se impone, por eso hablamos de paradigma, lo que dura en el tiempo como un tipo de pensamiento que establece la manera en la que pensamos, y separamos de una manera tajante lo real de lo fantástico. Eso era una diferenciación de género que antes no hubiera sido necesaria. Entonces nosotros leemos, por ejemplo, Ilíada de Homero, ¿no? Y se mezclan hechos que bien pudieron haber existido con, por ejemplo, la existencia y la presencia tangible de los dioses del Olimpo. En ese sentido, la diferencia que podemos hacer a simple vista con los dos casos que contrasta Fabio Espósito en su texto Realismos, que nosotros compartimos, que es esta distinción entre Sinbad el Marino y Robinson Crusoe, uno de Las Mil y una Noches y otro la novela de Daniel Defoe de mediados o finales, ahora no recuerdo, del siglo XVII. En el momento de composición de Sinbad el Marino,
no tenía ninguna importancia si las serpientes marinas o las aves gigantes como el roc existían, o si era posible la cueva o no de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿no? Para pensar en otra de las historias de las que reúne las mil y una noches. Y al mismo tiempo se iban imbrincando con no solo historias, sino con eventos reales, como gobernantes que efectivamente existieron, ríos como el Tigris que efectivamente existían, ciudades que todo el mundo conocía. Entonces había una mezcla entonces entre lo real y lo fantástico que quien consumía el relato no hacía una separación tajante entonces entre si era fantástico o si era realista, porque no había necesidad de tal diferencia. Mientras que cuando emerge una novela como Robinson Crusoe, nosotros, pensando en el lector de la época, ese lector de, estimemos, finales del siglo XVII, sí puede decir, si apareciera de pronto un animal fantástico en la isla que habita Crusoe o alguna otra circunstancia sobrenatural, podría señalarla, ¿no? La destacaría, ¿no? Porque precisamente el lector de esa época está consumiendo esta novela sobre este náufrago precisamente con un pacto de lectura determinado, que es la de que esa historia puede haber llegado a ser real. Que eso es parte de entonces de los pactos de lectura, de las convenciones que establece el realismo. La posibilidad, quizás no de que efectivamente haya sido cierto, pero de que al menos la posibilidad de que al menos lo pudiera llegar a ser. Lo que le interesa al lector de Robinson Crusoe es precisamente cómo una persona puede sobrevivir en una isla desierta sin ayuda de elementos sobrenaturales y que los peligros, como por ejemplo los piratas o los caníbales, sean precisamente miedos, sean peligros que efectivamente puede correr un náufrago y no los que enfrenta Sinbad en sus aventuras. O, para decir un ejemplo incluso más viejo, el viejo Odiseo. El realismo entonces como tal surge en una sociedad determinada que es la que permite la emergencia de las ciudades. Es un género que necesita esa nueva sociedad precisamente por los cambios en el modo de vida, en las clases sociales que se fueron permitiendo precisamente por el establecimiento de esas nuevas urbes de gran tamaño. Hay dos elementos que posibilitan el realismo, ¿no? Que son la piedra de origen del realismo como género literario, y es entonces, en primer lugar, la complejidad cada vez más creciente de las relaciones sociales, que nosotros podemos representar específicamente por medio de la ciudad, pero que en realidad lo que establecen es los cambios que está sufriendo la sociedad en lo que antes eran relaciones estamentadas, estancas, donde precisamente lo que no había era movilidad social. No existía la posibilidad real de cambiar entre las diferentes clases sociales y con la emergencia de la ciudad, eso y las condiciones económicas, ¿no? Que eso fue representando, que fueron las creaciones de primero los burgos, ¿no? Eventualmente entonces lo que se necesitaba era un género literario que pudiera representar esos cambios que estaba sufriendo la sociedad. Cambios entonces en el modo de vida, en el modo de agruparse, en el modo de establecer lo real a través del crecimiento de este paradigma empírico con respecto a la vida. Y por último, y muy importante, la ampliación del público lector. Que esto está muy bien descrito
en el libro del crítico galés Raymond Williams, que se llama La larga revolución, y que cuenta cómo, a partir de la invención de la imprenta de tipos móviles en Occidente, a lo largo de los siglos se va desarrollando cada vez más el lectorado, y con eso, los crecimientos del alfabetismo en la sociedad, entonces se genera un nuevo público lector que no era el público ilustrado anterior, que estaba ligado a la nobleza o al clero, sino precisamente un público lector que atraviesa todas las capas sociales y que de alguna manera también conforman esta movilidad social. Los productos, en el sentido de los textos literarios, también atraviesan las diferentes clases sociales. Y por eso es que representan mejor que nadie esos cambios que estaba viviendo la sociedad. Así como nosotros hoy en día podemos pensar en qué historias serían hoy imposibles con la aparición del celular, por ejemplo, en esa historia de Hernán Cassiari sobre cómo cambiaría Hansel y Gretel con la existencia de celulares, o en Romeo y Julieta, nosotros deberíamos hacer lo mismo y pensar qué historias serían posibles o imposibles si no transcurrieran en una ciudad. Historias clásicas del siglo XIX, como Bartleby el escribiente o Wakefield de Hawthorne, serían totalmente imposibles en pueblos, en urbes que no sean ciudades. Precisamente porque para llegar a ese anonimato sobre el cual circulan las historias, entonces necesitamos la presencia de la ciudad, de la masa humana, donde el anonimato es posible, donde unos se confunden con los otros, a diferencia de los pueblos o pequeñas urbanizaciones, pequeños burgos, ¿no?, que recién estaban desarrollándose en épocas anteriores. El realismo entonces viene a representar, como de hecho ustedes ya vieron en otros de los textos literarios que estuvimos viendo, como Casa de Muñecas, viene a representar entonces los problemas que llegan a la sociedad con el cambio en las formas de vida. Literariamente, nosotros tenemos un nacimiento muy claro del realismo, que es a comienzos del siglo XIX. Esto no significa que previamente no hubiera existido ningún otro tipo de realismo, ni de la utilización de procedimientos realistas. Para empezar, nosotros, como ya dijimos antes, el problema de la representación ya estaba presente desde el comienzo de la literatura, entonces siempre hubo una intención de representar la realidad. Pero como les comentaba antes, el problema era que lo que se intentaba representar no era tanto lo real, sino lo que se consideraba aceptable, lo que se consideraba adecuado a partir de unos parámetros estéticos y morales, como comentamos antes, y nosotros podemos ver, entonces, como dijimos antes, bien representados con las tragedias griegas. Aún así, como para señalar uno de los precursores del realismo, si ustedes ven entre los tres grandes clásicos, entre los tres grandes trágicos de la antigua Grecia, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, frente a la aparición de héroes de tamaño monumental, mítico, como vemos en Esquilo, ¿no?, y de héroes humanos, ¿no?, pero héroes al fin, en Sófocles, en Eurípides tenemos una intención por caracterizar también a lo feo y a lo bajo,
que quedaba por fuera de las representaciones. Y que en todo caso sí era el centro de la comedia. La comedia cuyo objetivo precisamente generalmente suele ser el provocar la risa, ¿no? El señalar el ridículo. Precisamente entonces se terminaba dando entre tragedia y comedia una separación muy arbitraria entre lo noble y lo alto versus lo bajo y lo feo. Y precisamente Eurípides lo que hace, por ejemplo, en Electra, ¿no? Al representar a la hija en crisis de Agamenón, lo que hace es ubicarla, por ejemplo, en un establo, ¿no? Y sacar a esos grandes personajes míticos de los lugares nobles, por ejemplo, los palacios, con los que estaban asociados. Entonces, hay en esa voluntad, ¿no? De mezclar lo alto y lo bajo, por ejemplo, en un autor como Eurípides, ¿no? Ya una especie de protorrealismo, ¿no? Como lo podemos ver en otras representaciones a lo largo de la historia antes de llegar al siglo XIX. Digamos, un realidad un poquito antes del XIX, ¿no? Ya en el siglo XVIII, ¿no? Podemos ver diferentes elementos que nosotros podríamos caracterizar como de tipo realista, pero eso no significa, ¿no? Que se pueda hablar de que conforman en sí un género que se llama realismo. Es decir, que el objetivo central pasa por precisamente representar la realidad tal como es, que sí era el objetivo del realismo, que surge a finales del siglo XVIII y encuentra su apogeo en el siglo XIX. El gran surgimiento del realismo en literatura, nosotros lo podemos ubicar en Francia. En la ficha de cátedra se hace un buen recorrido histórico. A mí me gustaría destacar a un autor en particular, francés, que es Stendhal. Stendhal escribió una novela que se llama Rojo y Negro, que cuenta las peripecias de Julien Sorel, que es un joven del interior, de provincias, como se diría en Francia, que lo que quiere es progresar social y económicamente, y por eso decide pasarse a las filas del clero, porque precisamente es a través de la iglesia, del ámbito eclesiástico, que él siente que tiene más oportunidades de progresar y de entonces de escalar en esta escala social que permitía, como ya dije antes, la históricamente novedosa movilidad social. En Rojo y Negro, Stendhal precisamente establece los pilares centrales del realismo, no solo por describir de manera realista y construir un personaje que representa tanto lo alto como lo bajo, y representar la sociedad de su época, sino también porque tematiza esa búsqueda. Y en varias ocasiones hace mención al problema del espejo. Esto lo incluye en un momento, de hecho, con un epígrafe, donde cita a un intelectual francés llamado Saint Real. Fíjense casualmente el apellido de este señor, Saint Real, para hablar de realismo. Y lo que dice el epígrafe, que Stendhal incluye en Rojo y Negro, es el siguiente. Dice así: novela, dos puntos. Es un espejo que paseamos a lo largo de un camino. Entonces, la novela, ¿no? Este género nuevo en Occidente, ¿no? Piensen que eso es lo que está
incluido en la palabra novela, lo novel, lo novedoso, que precisamente surge para hablar de estas particularidades cada vez más complejas en la sociedad y en las relaciones, ¿no?, que puede establecer la literatura consigo misma, como nosotros lo podemos ver en el Quijote. Entonces está planteada la novela como este espejo que paseamos a lo largo del camino. Y de esto después, el propio autor lo vuelve a retomar, primero a través del personaje, cuando escribe unas palabras, pero sobre todo a través de un diálogo bastante cómico entre el autor y el editor. Entiendan entonces este diálogo como un juego, como un recurso del propio autor, ¿no? Este supuesto diálogo entre él mismo y un pretendido editor, en el que se produce un ida y vuelta sobre si incluir o no incluir lo que Julián Sorel está escribiendo. Fíjense que con esto hace hincapié en una de las preocupaciones que caracteriza a los autores realistas, que es las condiciones de producción. Las condiciones de producción de una sociedad, de un oficio en particular, de una industria. En este caso, las condiciones de producción son las condiciones materiales en las que se crea y circula una obra literaria. Entonces, en este supuesto diálogo entre el autor y el editor, en un momento el editor, si mal no recuerdo, dice: si los personajes no discuten temas políticos, entonces no diga usted que estamos en la Francia de 1830 y que su libro no es un espejo, como pretende usted que sea. Fíjense esto. Que su libro no es un espejo, como pretende usted que sea. Es decir, con esto está transparentando la intención de Stendhal, que es de que el libro, como decía Sanreal en el epígrafe, sea como un espejo, ¿no?, paseado a lo largo del camino. Entonces, si en un momento el autor y el editor están pensando si incluir el panfleto político de Julián Sorel, precisamente lo que le está retrucando el editor es: si usted dice que está transcurriendo en el año 1830 en Francia, entonces, por una cuestión de verosímil, que ahora lo retomamos como elemento central del realismo, si ese verosímil entonces se efectúa, entonces los personajes deben hablar de política. Entonces fíjense la importancia de que sea la Francia de 1830, no un lugar mítico, que por definición el lugar mítico es el lugar que no tiene tiempo, el lugar del había una vez. El había una vez es el lugar mítico por excelencia, ¿no? O, como se decían en ciertas tribus nativas, ¿no?, en la época donde los dioses y los humanos caminaban, ¿no?, en el mismo mundo. Entonces, frente a ese tiempo mítico, acá el autor, bajo esta figura supuesta del editor, está señalando: esto transcurre en la Francia de 1830, los personajes entonces deben hablar como se habla en la Francia de 1830. ¿Y por qué? Porque mi pretensión, mi objetivo, es que el libro sea como un espejo que circula, que nosotros paseamos a lo largo del camino. Y dice: si el libro es como un espejo, nosotros vamos por el camino, entonces por el movimiento mismo que nosotros hacemos al caminar, puedo enfocar tanto el purísimo azul del cielo como el cielo el cieno de los lodazales de la calle. Fíjense acá el juego de palabras entre cielo y cieno, que al menos, no me acuerdo si está en el original, pero al menos encontró el traductor. Entre el cielo y el barro. Eso es la primera pretensión del realismo. Poder transmitir no solo lo alto y lo noble que era lo que se representaba en ese momento, es decir, anterior al realismo, que era durante el
clasicismo y posteriormente con el romanticismo, ¿no? Que precisamente al exaltar las pasiones se permitía la exacerbación de lo natural y de lo fantástico. Entonces, por un lado, poder enfocar tanto lo alto, como representado en el azul puro del cielo, los temas altos, pero también los temas poco nobles, los temas vulgares, que eso estaría representado por el cieno de los lodazales, es decir, el cielo y el barro. Es decir, ya no esta separación que nosotros vimos, antigua, que estaba presente en la tragedia versus la comedia en la antigüedad griega. Y nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en Shakespeare, y por qué en Shakespeare sigue siendo tan actual, en parte porque en sus obras teatrales, pese a que predominan determinadas formas, sea la tragedia, la comedia o el drama histórico, de todas maneras Shakespeare se las arregla para incluir elementos de las comedias en las tragedias y viceversa. De la misma manera como dijimos que hacía Eurípides. Entonces, ciertos tipos de representaciones que ya se acercan un poquito más al realismo, como por ejemplo en el caso de los sepultureros de Hamlet. Entonces, para resumir, el intento del realismo, con esta motivación, este objetivo de representar lo real tal como se ve, entonces deja de lado esa vieja dicotomía entre tragedia y comedia que separaba de manera tajante, ¿no? Y la comedia solamente representaba lo bajo y lo vulgar, y la tragedia lo alto y lo noble. De todas maneras, fíjense, y volvemos a el problema de los géneros literarios, eso no significa que la tragedia y la comedia hayan sido abandonadas, como si se abandonaron otros tipos de géneros. Si ustedes entran a Netflix, como vimos en la primera clase, nosotros efectivamente van a ver que dice drama y van a ver que dice comedias, ¿no? Porque siguen siendo géneros que continúan siendo relevantes incluso al día de hoy. Pero bueno, retomando entonces con el género realista, el realismo, con esa particularidad de querer representar como un espejo lo real, tiene que incluir de manera novedosa para la época, por ser programática y por ser ponerlo en el centro de la narración, entonces tanto lo alto como lo bajo, en partes iguales. Entonces, acá viene esta metáfora entonces del espejo que retoma Stendhal, tomada de Saint-Real, ¿no? De la novela como un espejo que a veces apunta hacia arriba, a veces apunta hacia abajo, y esto es lo más importante, acuérdense que estuvimos hablando mucho sobre el decoro, que el autor no tiene la culpa. Si el autor señala hacia el barro, entonces no es culpa del autor, porque el barro ya está. Y acá es el gran choque que hace el realismo con respecto a los géneros anteriores. Porque antes, como lo principal era ese parámetro estético y moral que establecía que era lo que no se podía y lo que se podía mostrar, entonces acá el realismo intenta mostrar todo por igual. Que por supuesto, y esto es lo que yo le decía antes, eso también es un artificio. Incluso dentro del realismo hay cosas que se representan y otras que eligen no representarse, pero porque precisamente lo que cambia es nuestra idea de realidad, ¿no? Y lo que consideramos adecuado o no, incluso para mostrar la realidad. Pero bueno, eso ya es algo que excede al propósito de Stendhal, ¿no? De mostrar lo alto y lo bajo por igual y que ya no fue la responsabilidad moral del autor, sino que él simplemente lo que está haciendo es mostrando la realidad tal como es. Para seguir hablando de este artificio del realismo, nosotros entonces recurrimos al texto de El efecto de realidad de Roland Barthes, otro francés, que forma parte de la bibliografía obligatoria y que está incluido entonces en la ficha de cátedra. Lo que hace Roland Barthes en El efecto de realidad es prestar la atención a algo que quedaba fuera del análisis estructuralista. El análisis estructuralista se centraba en el relato y en lo que se puede de alguna manera sistematizar, los elementos del relato, ¿no? Y la función que van cumpliendo.
Y lo que quedaba afuera, nota Barthes, es las observaciones inútiles, la llama él, los elementos superfluos, los elementos que no son notables. Y él, de una manera bastante famosa, cita en el cuento Un corazón sencillo de Flaubert, que es el primero de los textos que vamos a comentar ahora. Entonces cita el barómetro cuando el narrador describe una de las habitaciones. ¿Y por qué le llama la atención el barómetro? Precisamente porque no es notable ni cumple ninguna función. Nosotros, primero, tenemos que pensar la descripción como elemento central del realismo. No significa que la descripción no sea vital para otros géneros, pero lo es por otras razones. En el fantástico lo puede ser, por ejemplo, para la construcción de mundos, como podría ser la Tierra Media de Tolkien, pero eso lo vamos a comentar cuando veamos fantástico. En este caso, la descripción lo que sirve es precisamente para introducir al lector en esta realidad específica que estamos hablando. Entonces, lo que hacen los autores es la inclusión de estos elementos que caracterizan a esta sociedad determinada para servir, o sea, en su aparente inutilidad, por más que no colaboren con la narración, sí contribuyen entonces con esta construcción del mundo que impone el realismo. Entonces, cuanto menos notable el objeto, por más que no es, generalmente lo que se hacía era precisamente detallar lo que sobraba, lo que no tenía que ver, lo que estaba fuera de lugar, y precisamente acá no, acá el objetivo, además de cosas que estén fuera de lugar y que sean notables, y eso justificaría su mención, acá precisamente la inclusión de cosas como el barómetro, que ni son notables, ni sirven, porque no tienen que ver con la trama, o pensemos en tener o no que ver con la trama, por ejemplo, podemos pensar el ejemplo de una novela policial, donde eventualmente un crimen pueda ser cometido, por ejemplo, utilizando el barómetro como elemento contundente y arma homicida, ¿no? Algo que, por ejemplo, vemos en Harry Potter, donde todas estas pequeñas menciones, ¿no?, que hace el narrador después sirven, porque en el fondo Harry Potter es un policial, ¿no?, para ir desglosando misterios a lo largo de las 7 novelas. En este caso el barómetro no sirve absolutamente para nada, salvo para qué, como artificio para contribuir a este efecto de realidad. La conclusión a la que podemos llegar entonces a partir de este texto seminal de Roland Barthes es que el realismo pretende ser este espejo del que hablaba Stendhal, pero en realidad termina siendo el más artificioso de los géneros, más todavía que el fantástico, porque mientras que el fantástico imagina con libertad y no intenta en ese sentido engañar al lector frente a este acto imaginativo, creativo, el género realista se aprovecha de este artificio de efecto de realidad para construir una aparente realidad que es la que nosotros creemos que nos rodea, la que entendemos como, ok, esto es normal, esto es real. Por medio de todos esos elementos nos genera la apariencia de realidad, a pesar de que nos encontramos frente, en este caso, a una obra de ficción. Entonces, ese intento de ser un espejo transparente, en realidad es una apariencia, es una pretensión por parte de los autores realistas, porque lo que están haciendo es una ilusión, nos están manipulando, ¿no?, de una manera positiva, ¿no?, nos están engañando a los lectores para que compremos por medio de los pactos de lectura que establecemos, ¿no?, a la hora de leer una novela realista, ¿no?, por medio, nos están inventando un mundo, por ejemplo, el París, ¿no?, de Balzac, ¿no?, donde transcurre la comedia humana, y en realidad es la invención
de un autor. Porque el autor no es que esté inventando París, pero de la misma manera en que en muchas obras del género fantástico también aparecen, como ya les dije, en las mil y una noches, ciudades y contextos existentes. Pero entonces, a través de este artificio, entonces lo que hacen aparentar es que toda la construcción que hacen es simplemente un espejo de lo real y no una construcción ficticia por parte del autor. Con esto no estoy tratando de decir, lo aclaro por si se generan dudas, no estoy tratando de decir que el autor intente engañar al lector sobre si los hechos que están sucediendo son reales o no. Por ejemplo, que muchas veces es ambiguo, como le sucedía a Poe, o en el caso de Robinson Crusoe, ¿no? Que muchos deben haber creído que efectivamente que Robinson Crusoe fue una persona que realmente existió, sino que lo que están intentando venderle al lector realista es que la representación que ellos están haciendo es transparente y no un artificio, como es un artificio, por ejemplo, también cualquier otro género como el género fantástico. Vamos entonces a los dos textos que teníamos para hoy. Uno, Un corazón sencillo o Un corazón simple de Gustave Flaubert, otro francés. En este caso Flaubert es de Normandía, esto es importante, esto es en el norte del país, donde hace más frío, y es muy, muy importante porque precisamente en esta historia, en estas historias, ¿no?, tan caras al realismo, como ya vamos a ver con Dostoyevsky, sobre la movilidad social, nosotros lo que se plantea en muchos de estos textos es la diferencia entre centro y periferia. En este caso, en los relatos de provincias, ¿no?, del interior del país, frente a la gran capital, frente a la metrópolis, que era en este caso París. O, en el caso de Dostoyevsky, ya lo vamos a mencionar, lo que puede llegar a ser San Petersburgo o Moscú, ¿no? Depende de la circunstancia, con respecto a las demás ciudades y pueblos del interior de la Rusia. Bien, en el caso de Flaubert, fíjense el primer párrafo, que es una oración de Un corazón sencillo, publicado en 1877. Fíjense cuáles son las palabras, ¿no?, con las que empieza el texto. Les voy a leer. A lo largo de medio siglo, las burguesas de Pont-l'Evêque le envidiaron a Madame Aubin su criada felicidad. Fíjense cuáles son las palabras que utiliza. Cuando habla de, primero, que menciona una ubicación espaciotemporal, que es el lugar y un recorte histórico, ¿no? Acá solamente que dice es medio siglo, todavía no sabemos cuál, pero inmediatamente va a decir 1809, ¿no?, que es cuando enviuda esta señora, ¿no? Entonces nosotros sabemos que esta historia, este medio siglo, va a ser durante más o menos mediados del siglo XIX. Entonces tenemos primer párrafo y tenemos la situación espacio-temporal, que nosotros dijimos es central en la construcción de tipo realista, precisamente porque lo que le interesa es mostrar la realidad tal como es. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La realidad de qué época? Bien. Después, habla de burgueses. En este caso, traducen como las burguesas, ¿no? Las burguesas, ¿no?, de esta ciudad. De vuelta, la caracterización que hace es a partir de su clase social. No dice las mujeres, dice las burguesas. Después, todavía seguimos en un renglón y medio. Habla de la señora y su criada. Otra vez, las diferencias entre clases sociales, ¿no? Los problemas que se suscitan, ¿no?, a partir de la necesidad de tener, en este caso, como se lo llamaba entonces, un criado. E inmediatamente, todo eso en el primer párrafo, en el segundo párrafo dice, por 100 francos al año,
¿Y qué es lo que aparece? El dinero. El dinero es central para el realismo, porque precisamente es el dinero lo que establece el rol en la sociedad de uno, a qué clase social pertenece y sus intenciones con respecto a esta emergente movilidad social. Fíjense entonces cómo continúa el cuento. Después de mencionar que Felicidad vive por 100 francos al año, se menciona todas las actividades que hace para la señora Aubin y menciona cómo la señora Aubin, una viuda, tuvo que cambiar su modo de vida al enviudar. Entonces, acá entra el sistema de renta y cómo alguien que tiene un par de propiedades, ¿no?, los vende para empezar a vivir de la renta o el alquiler de otras propiedades y quedarse con una casa que gaste menos. De vuelta, el dinero como elemento central y que es algo que el narrador retoma para hablar de cómo viven tanto la dueña de casa como la sirvienta que trabaja en esa misma casa. Siempre seguimos en la primera página, ahora en el párrafo número 4, hace esta descripción de la casa, habla de estas desigualdades de nivel que hacían tropezar, y en un momento dice esta frase ya clásica: un piano viejo soportaba, bajo un barómetro, una pirámide de capas, de cajas y carpetas. A uno y otro lado de la chimenea, de mármol amarillo y de estilo Luis XV, dos butacas tapizadas. El reloj en el centro representaba un templo de Vesta, y todo el aposento olía un poco humedad, pues el suelo estaba más bajo que la huerta. Fíjense de vuelta, acá ya no está ni lo alto ni lo bajo, no es lo bajo, porque acá es donde vive una señora que tiene para vivir, al punto de que tiene su propia sirvienta, pero por otro lado, tampoco es precisamente una de los palacios de Luis XV. No, acá estamos hablando de una señora burguesa, como se estableció en el primer párrafo. Entonces, puede tener un piano, pero ese piano es viejo. Puede tener un templo de Vesta, ¿no?, lo que sugeriría, ¿no?, cierta sofisticación en el gusto, pero que en realidad es de vuelta una puesta en escena, en este caso del dueño de la casa. Y para finalizar, el olor a humedad. El olor a humedad, por supuesto, es lo que atraviesa la casa, lo que atraviesa la descripción y lo que le da esta pátina final de un lugar venido a menos, ¿no?, de alguien que tenía plata, pero que ya no puede tener los mismos lujos que tenía antes. Por supuesto que los docentes también tenemos nuestro gusto y en mi caso, Un corazón sencillo me parece un cuento conmovedor y que describe de una manera muy precisa entonces a este personaje, el de Felicidad, que al mismo tiempo es un excelente ejemplo como para ver sobre cómo traducir un nombre, porque en este caso el nombre original es Félicité, en el francés original, pero por supuesto el traductor optó correctamente, a mi criterio en este caso, por traducirlo como felicidad, si bien generalmente la traducción de nombres es una práctica que por suerte ha quedado en desuso, ya casi nadie habla de Juan Jacobo Rousseau o de Guillermo Shakespeare, me parece que en este caso hay un simbolismo con el nombre de la criada, de la protagonista de esta historia, y el hecho de que se llame Felicidad habla mucho entonces sobre su carácter. Nosotros todo esto lo podemos ver en la relación que tiene con los hijos de su ama, a la que por supuesto adora y es quien realmente la llora. La relación entonces, como decía, que tiene con Pablo y Virginia, nombres que por otra parte hacen referencia a una obra previa, también de un autor francés, que transcurre en las islas de la Francia de ultramar,
en este caso es una novela de finales del siglo XVIII que transcurre en una isla que queda cerca de Madagascar. Y nosotros, esto es importante mencionarlo, porque esta conexión, ¿no?, con los territorios de ultramar de Francia vuelven por medio de estos elementos que exceden el color local que muchas veces caracteriza al realismo, que está específicamente concentrado en la figura del loro. Nosotros, a partir de los viajes de Víctor, el sobrino de Felicidad, nosotros podemos ver cómo hay la inclusión de estos elementos que provienen, por ejemplo, de América, ¿no? Acá dice, de modo que el pobre chiquillo iba a pasar meses corriendo el mundo sobre las olas. Sus anteriores viajes no le habían asustado. De Inglaterra y de Bretaña se volvía, pero América, las colonias, las islas, donde todo eso estaba ya perdido, Dios sabe dónde, en el fin del mundo. Bien, ahí entonces tenemos esta noción que integra también el realismo, ¿no? Por eso me parece importante mencionarlo, porque el realismo no significa que solamente haya que representar lo que está delante de nuestros ojos, ¿no? Que es por supuesto lo primero que aparece, sino que la maestría de Flaubert es escribir un texto realista donde en una historia que está atravesada por estas nociones de centro y periferia, de movilidad social y clases altas y clases bajas, y en el medio esta burguesía con sus sirvientes, ¿no?, que viven para ellos, entonces viven quizás en condiciones mejores que si vivieran por su cuenta, pero al mismo tiempo viviendo como sirvientes. Entonces nosotros, por medio de la inclusión de estos territorios de ultramar, gracias a esta inclusión, nosotros tenemos otra periferia. Digamos, si ya Normandía es la periferia, o digamos, el norte de Francia, entonces América o estas islas, ¿no?, en medio de los océanos, entonces se transforman en un lugar todavía más lejano, ¿no?, que hacen que estas ciudades del interior de la Francia sean entonces entre la lejana pero posible París, ¿no?, y estos territorios que están del otro lado del mar. Y aún así no rompe con el realismo, sino que en todo caso lo que podemos hablar acá es cómo esa construcción de tipo realista, ¿no?, cada vez se va enrareciendo más sin romper nunca el realismo, hasta ponernos en la visión agónica de Felicidad cuando está por morir. ¿Por qué no entra en crisis el verosímil realista que plantea Flaubert? Porque nosotros, a partir de la inclusión del loro disecado y la visión que tiene Felicidad al final de su vida, nosotros lo que podemos ver es una aproximación original, divertida y al mismo tiempo totalmente trágica sobre el punto de vista de Felicidad y la forma que tiene de vivir la religión y de asumir los elementos que la rodean, ¿no?, en las condiciones de vida que le tocaron vivir. Entonces, a través de esta figura final del loro como un elemento divino, como la figura de Dios, fíjense además, la fiesta, si mal no recuerdo, es la de Corpus Christi, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí aparece el cuerpo. Nosotros, con esa presencia, en ningún momento lo establecemos como algo real, sino que lo vemos a través de los ojos de Felicidad.
y no rompe en ningún momento el verosímil, porque sabemos que es típico, ¿no?, de lo que nosotros entendemos que podría llegar a percibir a alguien que está senil, que está en su lecho de muerte. Y sin entonces romper ese verosímil realista, ¿no?, sino sugiriendo la alucinación, nos permite adentrarnos en las condiciones que tiene felicidad y que le permiten ser feliz, ¿no?, a través de lo que describe el mismo título de la novela, ¿no?, sobre la bondad de este corazón sencillo, ¿no?, una bondad que va creciendo, ¿no?, y que siempre tiene lugar para las demás personas. Y con esto, entonces, lo que hace es hacer un contraste con el resto de las personas que rodean a este personaje y logra encontrar un punto donde describe la sociedad en su conjunto, simplemente concentrándose en esta empleada de esta familia del interior de la Francia. Y en el caso de Dostoyevsky, Dostoyevsky nace, de hecho, es totalmente contemporáneo de Flaubert, nace en el mismo año, en 1821. Flaubert muere en 1880 y Dostoyevsky en 1881. Así que son totalmente contemporáneos. Un episodio desagradable sale antes, se publica en 1862 en una revista. Un corazón sencillo sale en entregas, en un diario, ¿no?, que era la manera habitual en que circulaban en ese momento la mayoría de las publicaciones antes de encuadernarse como libro. Y primero que nada lo que me gustaría decir es subrayar la importancia de ver literaturas eslavas en la universidad, literaturas no occidentales. Nosotros en la Facultad de Humanidades de La Plata lamentablemente no tenemos ninguna materia que pueda romper con este canon occidental. Y nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, en Introducción a la Literatura, ¿no?, con este panorama amplio que podemos dar, de incluir autores que estén por estas disposiciones de ver literaturas nacionales con ejes que son en ese sentido muy poco transversales. Al menos tenemos acá la oportunidad de ver autores que no podrían entrar en otras materias. Dostoyevsky es famoso por sus novelas. El Dostoyevsky cuentista es muy poco conocido. Van a ver que ustedes en el Drive tienen, y en el campus tienen dos traducciones. Hay una que está traducida como un episodio, bueno, ahora no lo tengo conmigo, el otro archivo, pero el que yo subí es un episodio desagradable, con esa traducción exacta, que es de una edición muy nueva que publicó la editorial Galerna, con traducción de Alejandro Ariel González, directamente del ruso, ¿no? Y es muy necesario que los clásicos sean traducidos, ¿no?, como señalaba Calvino, de vez en cuando, ¿no?, porque cada generación los hace propios. Y en este caso incluye cuentos que este libro, digamos, que está en un libro que se llama Sueños de un hombre, ya les digo, esperen que lo busque. Sueños de un hombre ridículo. Esa es la traducción de este libro de Dostoyevsky que sale por Galerna. Sueños de un hombre ridículo junta varios de los cuentos de Dostoyevsky. Es una antología de muchos de sus mejores cuentos. Este en particular es realista, ¿no?, por supuesto, por eso lo estamos viendo acá. Otros de los cuentos son sorprendentemente fantásticos.
muchos son graciosos y realmente se los recomiendo. En un episodio desagradable, que también se lo traduce como vergonzoso, nosotros tenemos en ese sentido el punto de vista contrario a el que vivimos en Un Corazón Sencillo, porque precisamente la focalización del protagonista es desde el jefe. En este caso, fíjense que esa voluntad de representar la sociedad como y con todas sus contradicciones, ¿no? Y sus embrollos, en el caso de Rusia, antes de la revolución, por supuesto, precisamente en una sociedad que sí era más estamentaria, que es lo que precisamente, entre otras cosas, va a llevar a que se produzca la revolución en 1917, nosotros tenemos otras circunstancias sociales, pero el mismo empeño en intentar reconstruir cómo es este cruce de las diferentes clases sociales. Y a diferencia de Francia, acá el interés está puesto sobre todo en los burócratas del Estado. Es decir, en una sociedad que era sobre todo campesina, y los que no eran campesinos eran empleados administrativos del Estado ruso, del imperio. Nosotros acá tenemos entonces, a partir de esta reunión que se hace entre gente adinerada, que nosotros podemos ver al comienzo del cuento, ¿no? Y cómo esta charla, ¿no? entre hombres acomodados, ¿no? Lleva a esta semilla, ¿no? que se le siembra al protagonista. Tiene entonces un contexto social que es lo que está en la nota al pie en la página 13, ¿no? Este conjunto de reformas liberales que establece el zar Alejandro, que pone fin a la servidumbre, es decir, a este régimen cercano a la esclavitud, pero que no era esclavitud, ¿no? Pero que prácticamente era muy parecida, de los llamados siervos con S, no con Z, y que por lo tanto había generado muchos movimientos en una sociedad que, si no fuera por eso, era muy estancada. Entonces, en ese contexto de mayor movilidad social que antaño, pero de todas maneras no como lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Francia o Estados Unidos en el mismo siglo, nosotros tenemos el choque que se produce cuando este protagonista decide imprevistamente asistir a la boda de uno de sus inferiores, ¿no? Y dicho inferiores precisamente porque esa es el problema, ¿no? Que atraviesa el relato, ¿no? Que el relato está imbuido del punto de vista del protagonista, ¿no? Y es lo que diríamos un progresista para la época, un liberal, pero ese mismo punto de vista está acompañado de unos sentimientos ilusorios, ¿no? En que él cree estar haciendo el bien y en realidad lo único que está haciendo es perjudicar o arruinar la felicidad, aunque sea momentánea, de su subordinado. Es muy interesante, ¿no? Todas las ideas que él, la fantasía que él se hace antes de entrar a la fiesta y lo que efectivamente sucede una vez que él entra. Y yo acá, para ir cerrando, lo que les pido, de la misma manera que se los pido con respecto a Un Corazón Sencillo, es que presten atención a la descripción que hace Dostoyevsky de la casa donde sucede la boda, y cómo hace para describir y hacer este contraste entre los hombres adinerados, acomodados, ¿no? Dentro de las entrañas de la burocracia rusa,
y los funcionarios menores, ¿no? Con un salario de 10 rublos por mes, que viven como pueden, ¿no? Que viven con frío, y que nosotros, a través, como vimos con el ejemplo del barómetro, ¿no? En el momento en que se casa, nosotros lo que tenemos, así como lo vemos con Julián Sorel, esto es importante, Auerbach, ¿no? En su libro Mímesis, que está incluido en la ficha de cátedra, pero no en los textos obligatorios, está entre los complementarios, si alguno desea leerlo, señala la importancia en el capítulo de la mansión de la mole, que nosotros podemos ver esa situación, esa escena que se produce en esa mansión, precisamente porque tenemos a un advenedizo, tenemos a alguien que no pertenece a esa esfera social, y es simplemente por haberse volcado a la carrera eclesiástica que puede llegar a participar de esa cena. De la misma manera, acá tenemos la situación inversa, es este funcionario, digamos, acomodado, que por el azar y las circunstancias termina entrando en un lugar que no le corresponde, pero él cree que sí, creyendo bien intencionado, ¿no? Pensando en la hermandad entre los hombres, en las ideas liberales del siglo XIX, ¿no? Decide entrar entonces y participar de la boda de su subordinado, ¿no? Entonces piensen, por supuesto, entonces en cuáles son las fantasías que esta persona se desarrolla, de la misma manera que nosotros vimos fantasías en el caso de Felicidad, no todas las cosas que piensa en relación a su sobrino, en relación a los hijos de Madame Aubin. Y por último, lo que les pido, como les estaba diciendo antes, y acá retomo, fíjense entonces de qué manera va describiendo la casa, va describiendo la fiesta, cuáles son los efectos de realidad, ¿no? Que trabaja Dostoyevsky, digamos, cómo los consigue, bajo la inclusión de qué elementos los obtiene, y cuáles son los efectos finales, ¿no? que obtiene a partir de esto. Una última cosa, así como Flaubert se apoya en Balzac y se apoya en Stendhal, entre otros, Dostoyevsky, la gran figura sobre la que se apoya es Gogol, escritor de cuentos y de una gran novela que es Almas Muertas. Les recomiendo que lean El Capote de Gogol. En ese sentido, Dostoyevsky, que todavía no es el Dostoyevsky más maduro, no tanto de Crimen y Castigo, que es más o menos contemporánea, sí, es contemporánea, sino de Los Hermanos Karamazov, ¿no? Que es la gran novela que termina, al menos su primera parte, justo antes de morir. Entonces, Dostoyevsky escribe, digamos, sobre los hombros de Gogol, y ante la falta de una materia que sea literaturas eslavas, lo mínimo que puedo hacer es recomendarlo. Bueno, entonces cerramos entonces esta clase virtual. Al final no me tuve que cambiar, y dentro de todo pude grabar la clase más o menos seguido. Espero que no les haya resultado demasiado fragmentaria. Por supuesto, cada profesor en sus foros va a armar un post para compartir la clase, y ustedes, a partir de las consignas que nosotros les brindemos, van a poder hacer un desarrollo mayor de los cuentos a partir de los ejes establecidos. Y por supuesto, si tienen algún tipo de duda, háganla sin miedo, que nosotros con la cuarentena estamos muy limitados en lo que es el dictado de clases. Estamos todos superados por nuestras actividades y nuestras responsabilidades, pero sí podemos colaborar, ¿no? Como para intentar que esas dudas sean disipadas y llegar a un lugar en la lectura al que no podrían haber llegado de otra manera, que es lo que sucede cuando se democratiza el conocimiento, cuando se comparte bibliografía, cuando se ofrecen ejes de análisis.
Y bueno, espero que sea fructífero para ustedes. De vuelta, si pueden seguir leyendo, sigan leyendo que vale la pena. Bueno, nos vemos y muchas gracias por la paciencia.